Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de las diplomaturas. En este caso vamos a hablar del síncope y la migraña como diagnóstico diferencial de lo que es una epilepsia. Una crisis comicial es una manifestación clínica paroxística de inicio brusco que se debe a una descarga neuronal excesiva hipersincrónica. Pero como hemos visto en otras clases, no todos los eventos paroxísticos son de naturaleza epiléptica. Entonces, el mecanismo de producción de uno y otro trastorno es diferente. En los casos en que no se deba a una descarga neuronal excesiva, vamos a tener crisis no epilépticas, parasomnias, AITs, es decir, accidentes isquémicos transitorios, pero también el síncope y la migraña, que es de lo que nos vamos a ocupar en esta clase. Así vamos a definir síncope como una pérdida de conciencia y del control del postural breve y transitoria por hipoperfusión cerebral. Entre un 30 y un 40% de las personas, habitualmente en algún momento de su vida, pueden tener uno o más episodios. Y el síncope se debería a que por algún motivo hay una baja presión cerebral. Por este motivo hay una hipoperfusión cerebral, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación y bradicardia. Y esto lleva a la disminución de la actividad del sistema nervioso central, que nosotros lo vemos clínicamente como un síncope vasovagal. Y por las diferencias fisiopatológicas puedo tener diferentes manifestaciones clínicas. Así la hipoperfusión cerebral y o retiniana le pueden dar al paciente problemas visuales, alteración de la conciencia, una pérdida del control motor voluntario y movimientos involuntarios como mioclonías y rigidez. Que se produzca este síncope reflejo vasovagal va a permitir que el paciente tenga palpitaciones, arritmia y que tenga esa palidez tan característica del síncope. En cuanto a las mioclonías y la rigidez, el 60% son proximales, es decir, involucra a hombros, ¿sí? Y sobre todo a miembros superiores. Es menos frecuente en la cabeza y los músculos faciales. Incluso puede llegar a haber como una elevación de los brazos. Remeda una afectación de área motora suplementaria, pero no es tan característica como en las crisis de epilepsia. Y en un síncope puede haber algún discreto automatismo oral, ¿sí? Y el 50% de estos movimientos son en los labios, en la mejilla y en la lengua. Y una de las pocas herramientas que tenemos para evaluar la función cerebral durante un síncope es el electroencefalograma. Y esto no es algo nuevo. Lo describió Gastot en la década del 50, hace casi 70 años. Y el primer patrón que describe Gastot es aquel relacionado con el síncope de un enlentecimiento, se vuelve plano el electro y vuelve a tener un enlentecimiento. Vamos a ver un poquito más qué son estos patrones. Allí en el síncope se describen dos patrones en el electroencefalograma. Durante el síncope, no durante el interictal, sino durante el síncope. Por un lado, el patrón descrito por Gastot, es decir, una actividad lenta, plano y nuevamente una actividad lenta. Y otro patrón donde esta actividad lenta va a ser cada vez más lenta, o sea, se va enlenteciendo cada vez más de forma progresiva y después vuelve a ganar frecuencia hasta los ritmos habituales de ese paciente. Es decir, pero nunca hay un periodo de aplanamiento, sino que siempre es una actividad lenta, con diferentes frecuencias, pero actividad lenta al fin. En el primer patrón tengo una primera fase de una actividad lenta en rango teta, que después pasa a ser en rango delta, es decir, cada vez es más lenta, hasta que se produce la segunda fase de disminución del voltaje, se aplana totalmente, y una tercera fase donde el enlentecimiento es al revés, desde frecuencias deltas va ganando frecuencia hasta tener una frecuencia teta. Cuando termina, el síncope vuelve al ritmo habitual del paciente. La clínica en cuanto a las manifestaciones durante este patrón se asocia más a una pérdida de conocimiento un poquito más prolongada, casi de 27 segundos, una presión diastólica que puede bajar incluso hasta 28 milímetros de mercurio, e incluso puede haber pausas con asistolia en el electrocardiograma. En cambio, el otro patrón es una fase única continua donde aparece una actividad lenta en rango teta que empieza a disminuir más su frecuencia hasta hacerse delta
y luego de forma progresiva vuelve a ser en el rango teta. Es como que se enlentece, disminuye las frecuencias y después progresivamente las empieza a aumentar nuevamente. Esto fue descrito por Karp, pero en la década del 60, no hace 70, sino hace 60 años. O sea, estamos hablando de la novedad que salió hoy en el diario, en el último portal de internet. Y este patrón se asocia también a una pérdida de conocimiento, pero es mucho más cortita, ¿sí? Vean que casi es la mitad que el otro patrón, de 17 segundos. Y si bien la presión diastólica también baja significativamente, es un poquito más alta, de 34 milímetros de mercurio, y con este patrón no se asocian pausas, ni bradicadias, ni asistolia. Entonces la conciencia, acá tenemos a la derecha dos muestras de estos patrones. El primero es el descrito por Karp, el enlentecimiento progresivo, ¿sí? De una fase única. Vean cómo empieza a enlentecer el trazado, se vuelve delta y después vuelve a ganar frecuencia. Y en cambio, el dibujo de abajo a la derecha es el patrón descrito por Gastot de lento plano lento, que vemos que se enlentece el trazado, hay un aplanamiento, ¿sí? De acá desde casi 6 segundos, hasta que vuelve a tomar actividad lenta, ¿sí? Y recupera el ritmo habitual. Cuando hay una pérdida de conciencia, el enlentecimiento en la actividad va a preceder la pérdida de conocimiento. Y va a retornar la conciencia una vez que haya finalizado este enlentecimiento. Si ocurren mioclonías, son más frecuentes no en el periodo que esté plano, sino durante ese enlentecimiento. En el patrón de Gastot será al principio y al final, y en el otro patrón puede ser durante todo el síncope. Y el patrón que llamamos lento plano lento va a corresponder o correspondería a un patrón más severo, a una hipoperfusión más severa. Y así voy a tener, comparar las crisis de epilepsia con el síncope a través de diferentes características. En las crisis, si bien no siempre uno detecta la etiología, podemos decir que un 83% o gran cantidad de los pacientes uno encuentra la etiología. En cambio, en el síncope baja a la mitad, solo un 39-40%. La actividad epileptiforme, sabemos que un paciente con epilepsia puede tener un electro normal, pero en la gran mayoría o muchos de ellos tienen algún hallazgo epileptiforme en su electro. En cambio, en un paciente con síncope, menos de la mitad. La localización de la actividad epileptiforme en pacientes con crisis existe sagital en el plano central, pero lo más probable es que sea parasagital, o incluso focal en diferentes localizaciones, o una actividad bien generalizada. En cambio, en el síncope, si llega a haber alguna actividad que puede ser epileptiforme, probablemente sea más en la línea sagital. La frecuencia de actividad, es decir, la frecuencia de actividad epileptiforme, ¿sí? la chance de yo encontrar va a ser mayor en las crisis y va a tener menor en el síncope. Es decir, en un electro de un paciente con crisis, dando un ejemplo, yo puedo encontrar 10 punta onda. En cambio, en el paciente con síncope, a lo sumo encontraré 1 o 2. A eso va esta diferencia de frecuencia de actividad. El ritmo en un paciente con crisis puede cambiar mucho, ¿sí? Y modificarse mucho de acuerdo al paciente. Puede haber actividades lentas focales, actividades lentas más difusas, se llega a menores frecuencias. En cambio, en el síncope es todo lo contrario. La verdad, habitualmente los electros son normales, ¿sí? O no cambia tanto el ritmo de fondo. El ritmo de base tiene una menor puede tener una menor organización en un paciente con crisis, en cambio en el paciente con síncope suele ser normal. Entonces la chance de tener un electro anormal en un paciente con crisis existe, en cambio con un paciente con síncope, si bien está, es la verdad muy bajita. Y hay algún estudio que intenta mostrar si esta diferencia o comparar si realmente sirve un electro en un paciente con síncope. Este estudio evaluó 73 pacientes, de los cuales 10 tuvieron un electro anormal, 63
un electro normal. Estos son todos pacientes con síncope. Entonces, como vemos, la gran mayoría de los pacientes con síncope, casi el 85%, en su electro no iba a haber anormalidades. Entonces, el diagnóstico final fue influido por el electro solo en un paciente. Esto nos lleva a la conclusión de que un electro de rutina, la verdad, no tiene ningún tipo de valor en un paciente, al menos adulto, con síncope. Y cambiando de diagnóstico diferencial, el otro que nos ocupa en esta clase es la migraña. La verdad, en el adulto, el diagnóstico es casi enteramente clínico. En cambio, en los chicos, por ahí hay algunos tipos de epilepsias o de crisis que pueden llegar a confundirse con una migraña, entonces es un diagnóstico diferencial un poco más, por lo menos probable o posible. Y la migraña es un desorden episódico del cerebro que involucra alguna sensibilidad sensorial, que involucra alguna de las modalidades sensitivas del cerebro. Y se presenta con un dolor pulsátil en la cabeza, puede presentar a los pacientes disconfort anormal a la luz y a los sonidos, lo que llamamos comúnmente fotofobia y sonofobia, solo ocasionalmente a los olores, pero es muy poco frecuente, y tiene una prevalencia aproximada de 15% de la población. Como dijimos, ¿por qué es un diagnóstico diferencial con las crisis? Primero porque no dejan de ser eventos paroxísticos y porque algunos de los pacientes pueden llegar a tener lo que vamos a denominar aura migrañosa. El aura migrañosa es un disturbio neurológico focal que se puede manifestar como síntomas visuales, sensoriales e incluso motores. El 30% de los pacientes con migraña puede tener algún tipo de aura migrañosa y esto sería el correlato de una depresión cortical propagada. Entonces, ¿qué es esta depresión cortical propagada? Intentando ir más hacia lo que es la neurofisiología, ¿sí? Esta depresión cortical propagada es un hipoflujo desde regiones posteriores, regiones occipitales, que empieza a propagarse hacia regiones anteriores. De esta forma se estimula el ganglio del nervio trigémino, hay extravasación de proteínas plasmáticas en la dura madre que provocan una inflamación aséptica, es decir, sin germen, produce una vasodilatación cerebral y esta vasodilatación y estas proteínas inflamatorias estimulan de forma local los nervios de la dura madre produciendo dolor, cefalea. Y como dijimos, esta depresión cortical propagada es un hipoflujo desde regiones occipitales posteriores hasta regiones frontales anteriores. Desde la neurofisiología no hay demasiado, pero hay algunos estudios que durante el ataque de migraña, durante el episodio de migraña, no en su interictal, como vemos acá abajo a la izquierda, le hicieron un electroencefalograma a los pacientes. Al inicio, en lo que sería la letra A, el primer cuadrado en el dibujo, en la figura de abajo a la izquierda, ¿sí? El rectángulo con la letra A, ese es el electrobasal del paciente, ¿sí? Con sus ritmos normales. Y tenemos así tenemos 6 canales. Los canales 1 es bien posterior y el sexto canal es bien anterior. Entonces cuando pasamos al B, ahí empieza esta depresión cortical propagada, empieza el hipoflujo en regiones posteriores. Vemos como el primer canal occipital queda totalmente plano. Quizás el segundo mantiene una buena actividad hasta casi el final, ¿sí? Que empieza como a aplanarse de a poquito. El resto de los canales está bien. Ahora, esta depresión cortical se empieza a propagar hacia regiones anteriores. Entonces, cuando vamos al bloque C, ya vemos que no solo el primero, sino el primero y el segundo y un poquitito del tercer canal. O sea, ya están las regiones occipitales posteriores, pero involucra este hipoflujo un poquito de regiones un poco anteriores al occipital. Y así llegamos hasta el E o hasta el F, donde vemos que casi todos los canales, incluso hasta la G, el de abajo a la izquierda, donde ahí vemos que todos los canales están aplanados. Esto significa que desde
occipital, este hipoflujo, se fue propagando hasta regiones bien anteriores y se mantuvo ese hipoflujo en todo ese, para decirlo de alguna manera, en casi todo ese hemisferio. Y así, progresivamente, el lugar donde empieza es el primer lugar que se empieza a recuperar de ese hipoflujo, donde empieza a recuperar flujo sanguíneo. Entonces ya en el bloque H vemos que en los primeros dos canales empieza a haber un poquito de actividad. Con el correr del tiempo, este hipoflujo empieza a recuperarse desde las regiones posteriores a las regiones anteriores, hasta que finalmente en el bloque K vemos que casi todos los canales tienen ya nuevamente actividad porque recuperaron el flujo sanguíneo, y solo el 5 y el 6 todavía quedan con hipoflujo, hasta que finalmente el flujo se restablece y tenemos en el bloque L, que es el último abajo a la derecha, donde ya toda la actividad cerebral se recuperó. Y en cuanto a la utilidad del electroencefalograma en pacientes con migraña, hay algunos estudios que buscan evaluaron pacientes compararon pacientes con migraña y sin migraña. Este estudio incluyó 280 con migraña, 24 pacientes sin migraña. El electro fue de utilidad con la inspección visual en solo el 50% de los pacientes. Si utilizaban técnicas de análisis espectral, lo que nosotros habitualmente conocemos como mapeo cerebral, aumentaba quizás hasta un 62%, pero sinceramente con una sensibilidad razonable, pero con mucha menos especificidad. Entonces, ninguna de estas, ni el electrovisual, ni el análisis visual, ni el análisis espectral, me lograban diferenciar un paciente con migraña de un paciente sin migraña, al menos por el electroencefalograma. En otros estudios, que ya toma pacientes con cefalea, ahí buscan si hay directamente una normalidad en el electro. 13 pacientes de estos tuvieron un electro anormal. En cambio, 37, casi el 75%, el electro fue enteramente normal. Lo único que encuentran es que habría el fenómeno de arrastre, que es una respuesta normal que puede aparecer con la fotoestimulación, a una frecuencia específica de 20 Hz durante la fotoestimulación, sería la única característica en el electro de los pacientes con migraña. Sinceramente, o porque no la busco, o sinceramente porque no la estoy encontrando, yo habitualmente no veo en los electros que informo en pacientes con cefalea este fenómeno de arrastre, a 20 Hz. Será cuestión por ahí de ir a buscarlo puntualmente. Entonces, así, técnicas como electroencefalograma, incluso la fotoestimulación, un mapeo cerebral, no tiene ningún tipo de valor en pacientes con cefalea. Y así, vemos que tanto el síncope y la migraña habitualmente son de diagnóstico clínico, y si bien hay algunas cosas, es poco lo que uno encuentra desde la neurofisiología. Al terminar la clase, muchísimas gracias.